son procesos eminentemente cognitivos. Estamos revisando desde las semanas anteriores los procesos cognitivos. Vimos sensación, elaboración de datos que llegan al cerebro, donde se van a reconocer por la percepción. La percepción, a su vez, al reconocerlo, va a enviar a un almacenamiento, pero previamente pasa por un filtro, una selección de información con la atención. La información seleccionada podría ahora pasar a la memoria. Primero se le toma una copia, se la registra, luego pasa a la memoria de corto plazo, donde se la revisa, o sea, se hacen paquetes de almacenamiento significativos, y finalmente la memoria a largo plazo podría pasar a almacenarse a largo plazo en los almacenes, ¿no?, que tienen que ver con la memoria a largo plazo explícita o implícita. Y una vez que están almacenados allí, ¿qué puede pasar? Esa información almacenada puede efectivamente ser utilizada ahora por otros procesos, como son efectivamente el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento puede hacer uso de la información que está en la memoria a largo plazo, incluso influenciar en la de corto plazo. Pero el pensamiento elabora y forma una serie de otros actividades y funciones. Vamos a ver que va a elaborar conceptos, por ejemplo, y también soluciones de problemas. Entonces, el pensamiento como proceso cognitivo va a utilizar para solucionar problemas, elaborar conceptos, incluso puede llegar a tener un rol de control de otros procesos o regulación de otros procesos cognitivos. Y el pensamiento, a su vez, puede sostener o puede ir con el lenguaje. Las características psicológicas del lenguaje van a ser estudiadas hoy día. El lenguaje tiene formas de aprendizaje por leyes psicológicas y también por leyes funcionales psicológicas. Vamos a ver eso entonces hoy día, pensamiento y lenguaje. Evidentemente los dos procesos son muy relacionados. Por ejemplo, tú puedes hablar sin saber qué decir, puedes pensar sin antes decírtelo a ti mismo. Entonces tenemos ahí una relación importante. Vamos entonces al tema de pensamiento y lenguaje. Nos dan primeramente acá un pequeño problema. Une los 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. A ver, ¿lo pueden hacer? En sus casas, de repente, en una hoja, pueden intentar hacer este problema. Lo encontramos a veces, pero lo pasamos por alto porque quizás no nos detenemos a ver que sí podemos darle solución a este problema. Y podríamos decir, puedes unir los 9 puntos con 4 líneas, pero desde diferentes ángulos, es decir, por ejemplo, por acá, o por el otro extremo, al otro lado del otro extremo aquí, por ejemplo. Sí, porque las mismas líneas que puedo hacer acá, una línea así, que cruce, que baje luego acá, en este lado, hasta aquí, hasta la altura de acá, y luego hace una línea aquí, y luego sube, estaríamos uniendo, ¿no?, las líneas sin levantar el lápiz. Primero una aquí, hasta el otro extremo, luego baja por este lado izquierdo, hasta la altura de acá, luego sube, estas dos líneas son marcadas, y luego de acá se va nuevamente hacia arriba, por decirlo hacia la izquierda, y cumplimos la solución del problema. Pero ¿cómo damos solución al problema? Nos lo imaginamos, nos anticipamos, incluso podríamos hacer unos pequeños trazos, luego al no lograrlo al inicio podríamos hacer comparaciones y finalmente encontrar la solución. Entonces hay formas de darle solución a los problemas. Y es evidente que ahí tenemos al pensamiento que está elaborando esa solución.
Esta es la solución entonces que teníamos que encontrar. El pensamiento está acá expresándose en términos de solución de problemas. Entonces vamos a ver ahora los diferentes puntos que vamos a desarrollar para dar cuenta de estos dos procesos complejos, pensamiento y lenguaje. Vamos a ver la definición de pensamiento, sus funciones, el tema de la creatividad muy relacionado al pensamiento, y algunos lo llaman pensamiento creativo, pero tiene entonces sus propias características, la creatividad muy vinculada al pensamiento. Y luego el lenguaje lo vamos a abordar desde dos puntos de vista. En términos de su adquisición, o sea, cómo se aprende el lenguaje, su adquisición, cómo lo adquirimos o aprendemos, y el segundo punto de vista es en términos evolutivos o del desarrollo o las etapas del desarrollo del lenguaje. Vamos a eso entonces. Comencemos con el concepto de pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? Efectivamente, no podemos ver el pensamiento, no podemos sí encontrar sus manifestaciones y a través de ellas tener un conocimiento de lo que es. Entonces, el pensamiento son símbolos. Simbolizamos el mundo. Un símbolo es lo que toma las veces de otra cosa. No, puedo decir, por ejemplo, el fondo de este PPT es blanco, pero también puedo decir, tu pensamiento es como el color blanco cuando piensas en algo bonito, en algo pacífico. ¿Cómo puedo simbolizar la paz, por lo tanto? ¿Cómo puedo simbolizar la paz? La puedo simbolizar con el color blanco o con una paloma blanca de la paz. La paloma blanca y el color blanco no son la paz, pero mi pensamiento puede representar a través del color blanco la paz. Por eso decimos que el pensamiento son símbolos. Y los símbolos nos sirven para representar la realidad, como decir la paz con la paloma blanca. Entonces, el pensamiento son cadenas de símbolos, uno tras otro, que permiten formar nuevas ideas y juicios. Son un conjunto de símbolos. Puedo usar símbolos tipo imagen, puedo usar símbolos como el lenguaje mismo. Recuerden que el lenguaje es un sistema de símbolos. O puedo usar otros o una fórmula matemática que representa un conjunto de ideas matemáticas a su vez. Incluso puedo tomar decisiones o resolver problemas gracias a que puedo hacer símbolos. A través, por ejemplo, de imaginarme una situación espacial con varias dimensiones y hacer en mi mente una serie de cambios en esa imagen. Estoy representando una parte de la realidad para hallar una solución. Por lo tanto, el pensamiento podríamos decir que son, ¿no?, un conjunto o una cadena de respuestas simbólicas, de símbolos, que permiten formar nuevas ideas y juicios. Ideas y juicios serían formas de símbolos, ¿no? Resolver un problema, el pensamiento permite resolver el problema y tomar decisiones. Cuando hablamos de las funciones del cerebro, del pensamiento, podemos encontrar también ahí su definición implícita o implícitamente en esas definiciones de las funciones del pensamiento. Tenemos dos grandes funciones, la función simbólica o representacional, que es la que nos permite definir, como hemos hecho, el pensamiento, y la función elaborativa nos permite profundizar en lo que hace el pensamiento, en lo que formula, en lo que elabora. Elaborar es laborar, es hacer. ¿Qué hace el pensamiento? ¿Quién me puede decir qué es lo que hace? ¿Aló? ¿Alguien podría decirme? Bueno, lo que hace el pensamiento, lo que elabora el pensamiento en su función elaborativa,
son dos cosas que vamos a estudiar. Los conceptos, por eso se habla de formación de conceptos, y elabora la forma de darle solución a los problemas. Vamos a estudiar estos tipos de solución de problemas entonces. Tenemos la función simbólica y elaborativa. La función simbólica tiene que ver con que el pensamiento nos permite hacer actividades de simbolización o representacionales, porque nos representamos la realidad gracias a estos símbolos y encontramos aquí la función simbólica o representacional. Vamos por la función representacional primero. La función representacional o simbólica. Representacional viene de la palabra representación. ¿Qué es una representación? Abro los micros y el chat. ¿Qué es una representación? ¿Alguien me puede decir por el chat qué es una representación? ¿Aló? Por el micro. Una imagen mental, muy bien. Una imagen mental sería un tipo de representación. Entonces, voy a poner un ejemplo. Hablamos siempre, ¿no? Vamos a ver una representación. Vas, por ejemplo, al teatro y ves salir un personaje que dice ser o no ser, o tiene un cráneo y una calavera en la mano. Ser o no ser, ¿no? Es una obra de Shakespeare. Pregunto, ¿el que está en las tablas en el teatro es Hamlet? ¿Sí o no? ¿Es o no Hamlet? En la realidad, ¿es Hamlet realmente? No, es una representación. Es una representación de Hamlet, del actor de una obra literaria a su vez. Es un personaje ficticio creado por Hamlet, por Shakespeare. Entonces, no es una realidad, pero se la representa a través de un actor y un papel en el teatro. Vemos la representación, no es la realidad de ese personaje. No, es representación. Es de nuevo, presentación está ahí. Representación es la segunda presentación. La primera presentación es la que la vemos en la sensación o la percepción y finalmente vemos que es parte de la realidad. O la primera presentación puede ser la creación de un literato, pero la segunda presentación, la representación, digamos ya una segunda o una tercera, sería en el personaje. Cuando vamos al cine a ver los Avengers, cuando vamos a ver al Doctor Strange, ahí, es realmente, vemos en la película, ¿es realmente ahí un mago que está haciendo cosas? Efectivamente que no. Es la representación ahora usando tecnología del cine para efectivamente representar ya aparte del creador, aparte que Stan Lee crea el personaje, primera representación, ya son múltiples representaciones que vemos en el cine. Y eso es gracias a que tenemos pensamiento, la representación o símbolos. Entonces, el pensamiento lo que hace es básicamente reemplaza o representa los objetos. Puede ser una bicicleta con una imagen, con la palabra bicicleta o por el símbolo, 2 rueditas y timón, símbolo bicicleta. Eso es lo que hace el pensamiento, hace reemplazamientos o representaciones de los objetos de la realidad. Por ejemplo, en el lenguaje tenemos cada palabra sería una representación, como por ejemplo la palabra pensamiento mismo. Esto no es pensamiento, es la palabra pensamiento, pero podemos hablar de esta porque la representamos con el lenguaje. Y todo símbolo tiene significado y significante. Por ejemplo, en el lenguaje,
el signo o significado es el concepto, digamos, la parte abstracta. Bicicleta, significado, bicicleta. Hay diferentes tipos de bicicleta, pero tenemos una forma de significado, el símbolo o concepto, bicicleta. Aquí y en la China sabemos lo que es una bicicleta. Y el significante es la forma en que hacemos realidad, a través de qué símbolo. Por ejemplo, puede ser el lenguaje, la palabra bicicleta, exactamente la palabra bicicleta, acá en rojo, es la forma en que, ¿no?, significamos, o es el significante del concepto bicicleta. El significante entonces puede ser una palabra, una imagen, que da que, digamos, es la envoltura física del concepto bicicleta, que es el significado. Entonces, todo símbolo será una idea o concepto, significado, y la forma en presentarlo será el significante. Puedo decir bicicleta en inglés, esa será el significante, otro significante de bicicleta. ¿Cómo se dice bicicleta en chino mandarín? No lo sé, pero ese sería el significante o un significante de bicicleta. Por lo tanto, el significado de bicicleta no cambia, es muy permanente, o bastante permanente, en el concepto de bicicleta. Bicicleta futurista, ya ahí podríamos ir cambiando un poco el significado, pero guardará mucha similitud como la actual en el futuro, si mientras la sigamos llamando bicicleta. El signo lingüístico no es más que una representación. El signo es el significado de la realidad a través de un elemento que la sustituye. El elemento que la sustituye es la palabra, el significante, palabra, bicicleta, o en inglés, o en chino mandarín, bicicleta, significante. Cuando comienza las representaciones, o cuando aparece la función representacional o simbólica en el hombre? Bueno, es un autor, un psicólogo del siglo XX, Jean Piaget, quien descubre cuándo comienza, y de ahí su importancia, y por eso se lo cita y se lo presenta aquí en el PPT. Jean Piaget descubre por primera vez, ¿no?, cuándo comienza a formarse las representaciones humanas. Él le llama función simbólica. La función simbólica o representaciones o representacional del ser humano comienzan a partir de la imitación diferida. Luego pasan a la imagen mental, luego al juego simbólico, para pasar a la imagen gráfica y terminar en el lenguaje. Comienza con la imitación diferida, termina en el lenguaje. El largo camino de los niños para dominar y para comprender y dominar una de las más importantes representaciones o funciones simbólicas del hombre, el lenguaje. No cae del cielo, no aparece de la nada o espontáneamente, no. Hay un largo camino desde la imitación diferida para llegar a dominar el lenguaje. Entonces, la imitación diferida es cuando el niño imita al modelo sin tenerlo, ¿no?, frente a él, sin percibirlo. Aquí la niña ya no está viendo a su mamá que se pone el zapato. La niña inquieta coge uno de sus zapatos de su mamá y ella se lo pone, imitándola. No está viendo a su mamá y los zapatos no sustituyen al modelo que imita. Pero la niña incluso lo puede hacer con otro objeto y decir, haciendo el gesto, me estoy colocando los zapatos de mi mamá o me voy a poner zapatos. Puede hacerlo con otro objeto. Aquí lo que se trata es que la niña está imitando sin tener al modelo al frente y lo puede hacer, por lo tanto, porque lo recuerda.
Cuando el niño recuerda, quiere decir que tiene una representación de lo que va a imitar en su cerebro. El niño ya recuerda. La memoria misma nos permite tener representaciones de la realidad. La niña se representa a la modelo y dice, me voy a poner los zapatos. Imitación diferida, arrancó la función simbólica. Luego los niños juegan, los juegos se van complejizando cada vez más, pero el niño sustituye con el juego la realidad. Es sumamente importante el juego como función simbólica. Niño que no juega, mal presagio de su desarrollo cognitivo, de su desarrollo simbólico en particular. El niño debe de jugar, debe de desarrollar la función simbólica a través del juego. Pero luego vamos a ver que los niños también se imaginan, pueden hacer imágenes de la realidad. La imagen mental es como, por ejemplo, imagínate tú que estás caminando por la playa, ahorita acá hace frío, caminas por la playa pero hace sol. Imagínate que caminas por la playa con sol, ¿no? Un sol esplendoroso, caminas por la orilla del mar, ¿no? Gozando de los rayos del sol y del agua del mar en tus pies. ¿Te puedes imaginar eso, sí o no? Obviamente que te lo puedes imaginar, o lo puedes soñar. Los niños ya sueñan, ¿no? 4 o 5 años, lo vemos cuando duermen, mueven rápidamente sus ojos, cerrados obviamente, moviéndolos, porque están viendo imágenes, escuchando cosas, imágenes auditivas, incluso viendo imágenes en color y en movimiento, un sueño o incluso una pesadilla, que son formados por imágenes mentales. El niño también ya comienza poco después a hacer dibujos, primero monigotes, como los que están acá, para ir complejizando sus dibujos. Muestra de que va desarrollando su función simbólica. Cuando un niño se dibuja a sí mismo, a su familia, representa con ese dibujo a la familia. Es una representación de la familia. Por eso cuando alguno de los padres no está en la casa porque viaja, el niño lo dibuja separado o alejado de él o de los miembros que están junto a él. Sencillamente está representando a la realidad, no hay ningún problema. El niño simplemente representa su realidad. Y finalmente, después de este recorrido, llega el niño al lenguaje. Vamos a ver que primero lo que hace el niño es, en un proceso llamado de etapa del desarrollo, ¿no? Prelingüística, durante el primer año de vida, ¿no? A veces se alarga un poquito más, donde el niño utiliza los sonidos que puede hacer con su aparato fonoarticulatorio desde el llanto hasta la primera palabra, para luego pasar ya al desarrollo del lenguaje propiamente dicho. ¿Qué la función elaborativa? ¿Qué es lo que elabora el pensamiento? Decíamos, ¿quién me dice qué es lo primero que elabora o hace el pensamiento? Aló, decíamos, forma conceptos. Son elementos abstractos, solamente existen en nuestro pensamiento, pero eso es lo que elabora justamente el pensamiento, el pensamiento humano, conceptos. El pensamiento está formado por conceptos. Entonces, ¿qué es un concepto? Son clasificaciones o grupos, categorías que hacemos de la realidad, donde podemos incluir diferentes elementos de la realidad misma. Por ejemplo, ¿qué debe tener concepto? ¿Qué debe tener algo de la realidad para que sea considerado un ave? Ave, concepto ave. A ver, por el chat o por el micro, ¿qué debe tener un objeto para que yo diga, es un ave? Aló, ¿me pueden poner en el chat? Concepto ave, alas, muy bien. Debe tener alas. ¿Qué más? Pico, muy bien. Entonces, muchos van a decir las otras partes que vemos de un ave. La pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, los niños confunden cuando ven el pingüino y dicen,
y dudan o dicen que no lo es. El pingüino tiene alas, pero no le sirve para volar. Características en común de un ave es que tenga alas, pero el pingüino no tiene alas para volar, las tiene para nadar. Si un ave para que sea eso, un ave, debe tener, ¿no es cierto?, alas, pregunto. Entonces, ¿por qué los murciélagos no son un ave? Los murciélagos tienen alas. Aló, ¿por qué los murciélagos no son aves? Porque no pertenecen al mismo linaje. Pero entonces es un linaje de ave que no es el ave común, es un linaje especial. El murciélago no es un ave, es un mamífero. Por lo tanto, requerimos más elementos en común y sobre todo algunos importantes, ¿no?, que permiten formar el concepto ave. El ornitorrinco tiene pico, ¿es un ave o no? Aló, el ornitorrinco no es un ave. ¿Pero por qué tiene pico? ¿Por qué tiene patas como de pato? ¿Y por qué se parece a un pato? ¿Y por qué pone huevos como un pato? Pero finalmente les da de lactar. Por lo tanto, el ornitorrinco no es un ave. Cuando se descubren estos animales, aunque ustedes no lo crean, hubieron congresos para definir qué eran. Algunos negaban su existencia. Algunos científicos de esos tiempos decían de que era un engaño, que era una combinación maléfica de especies por el hombre, que eso debería de prohibirse. No concebían una especie diferente a las que se habían descubierto. Tuvo el Congreso que definir, ¿no?, qué tipo de animal era, incluso encontrar una subespecies o otras categorías dentro de un concepto mayor. Es un animal que no se parece del todo al mamífero común, pero es mamífero. Entonces, como ven, no es tan sencillo muchas veces encontrar qué concepto es. El concepto, por ejemplo, ave. Entonces, formamos conceptos, incluso conceptos científicos. Entonces, ¿cuál es la figura geométrica? Igualmente sabemos que estas tres, ¿no? Pero ¿cómo lo formamos los conceptos? Y en el examen viene no solamente lo que es un concepto, sino también que es una representación. Dice, para almacenar la cantidad, ¿no?, tremenda de objetos de la realidad, lo que hacemos es las características comunes, las vamos a extraer en conceptos, o sea, hacemos una representación a partir de las características comunes, ¿no?, de los objetos o sucesos incluso, por ejemplo, emociones, sentimientos, moral, la ética, son representaciones de representaciones, la ética. Entonces, hacemos representaciones, formamos conceptos. Pero hablemos de conceptos muy elementales, muy, muy concretos. Formamos conceptos, ¿de qué manera? Y esto viene en el examen también. Son tres. Voy a poner un ejemplo rápidamente, que es de la vida real. Mi sobrina, cuando tenía 10 años, era muy introvertida y solo paraba en su casa. Entonces su tía le dice, vamos a comprar al mercado, porque ella incluso no iba al mercado. La lleva, ¿no? Y en el mercado le dice, ve a buscar, hija, las frutas, y también no te olvides de comprar el kiwi para tu hermanito para prepararle sus jugos, ¿no? Su hermanito menor. Entonces la niña comienza a buscar en el mercado por primera vez el kiwi. Ella no sabía cómo es un kiwi, ni siquiera sabía qué era un kiwi. Había escuchado solo la palabra. Entonces, o probado en un jugo. Comienza a buscarlo, pasa por lugares donde le dicen, tengo betún kiwi, tengo un objeto llamado kiwi, hasta que finalmente sabía que era una fruta. Va a la frutería y pregunta, ¿me da un kiwi? Pero ella no decía cuántos, estaban en sus narices, no los veía, así que la frutera le pone en su mano,
¿Cuántos quieres? Le pone el kiwi en su mano y ella dice, ¿qué? ¿Esto es un kiwi? Dice ella para sí misma, esto es un kiwi, no puede ser. Se cuestiona internamente. Pero esto es una papita. Y como veía que no decía nada, la frutera le parte en dos el kiwi y se lo vuelve a poner en la mano. Ya pues, hijita, le dice la frutera, ¿cuántos quieres? Si puedes probarlo si gustas. Ella prueba el kiwi y dice, pero no es papa, no es tampoco una paltita, no se parece al limón. ¿Pero qué es? Ah, es un kiwi. Pregunto, ¿en qué nivel estamos? ¿Observación de objetos, identificación o síntesis? En la observación del objeto que hace por primera vez la persona que no conoce qué es el kiwi, hace una observación del objeto y sus características, la extensión. Cuando comienza a decir, esto no es una papa, no es una paltita, no es un limón, no es algo parecido, comienza a hacer una intención identificando características en común o esenciales del objeto. Ya avanzó de la observación a la identificación de características o intención. Luego va a decir, ya sé lo que es un kiwi, me da 1 kilo, incluso le dicen, ya muy bien, elige cuál quieres llevar y comienza a seleccionar los kiwi que va a comprar, 1 kilo. Luego incluso podrá hacer postres de kiwi porque ya tiene el concepto de lo mismo que en un inicio no reconocía. Tuvo que formar el concepto, que es una fruta, pero diferente a la que conocía, un tipo de fruta llamado kiwi. Por eso los niños pequeños también se confunden de la pera con la manzana, hasta que forman los conceptos, los subtipos de frutas. Función elaborativa, conceptos. Segunda parte, ¿qué otra cosa forma el pensamiento? Forma o elabora estrategias de solución de problemas. ¿Cuáles son esas estrategias? Ensayo y error, recuperación de la información, algoritmo y heurística. Hay primeramente pensamiento que soluciona problemas, se le llama pensamiento dirigido a la solución de problemas o pensamiento dirigido. Primeramente tenemos que reconocer el problema, condición inicial, ¿qué sucede acá? Por ejemplo. 2, tomar decisión, ya, esto sucede. Y 3, lo que hay que hacer es lo siguiente, solución de problemas, logro. Y primero veo la condición, ¿no? Tomo decisiones y luego asumo la decisión más cercana a la solución. Es un proceso de pensamiento dirigido o solución de problemas. Pero la forma de darle solución al problema más específica también lo realiza el pensamiento. Puede ser por ensayo y error y lo que hemos mencionado. La solución de problemas o la estrategia o tipo de solución de problemas, estrategias o tipos de solución de problemas o de resolución de problemas, son ensayo y error. El ensayo y error implica introducir o utilizar el error para llegar a la solución. Hago un ensayo y me puedo equivocar. Elimino el error y me acerco más a la solución. Puedo volverme a equivocar. O sea, uso el error para llegar a la solución. No es que el error se presente por casualidad. Se considera el error para llegar a la solución. Incluso tengo que errar. Cuando se te pierde la llave del automóvil o de la habitación, o se te pierde tu celular, ¿dónde lo buscas? Cuando no lo encuentras, ¿dónde lo buscas? Comienzas a buscar, debe estar en mi escritorio, vas a buscar, no está. Entonces en el sofá, vas al sofá, no está. En la cama, vas a la cama, no está. Estás usando el error para llegar a la solución. Hasta que finalmente, en mi casaca, ¿la vas a ver? En el bolsillo, no está. ¿Dónde está Así que vas descartando hasta que encuentras que el celular se deslizó del sofá hacia el piso y cayó justo en un ladito que no lo puedes ver, así que tuviste que mover el mueble y ahí estaba tu celular. Tuviste que, para darle solución al problema, errar. Recuperación de la información es cuando uso la memoria
para hallar una solución. Cuando vas al doctor para que él te diga, doctor, ¿qué me pasa a mí? Dígame sus síntomas, y tú le cuentas al doctor, ¿tú acaso eres un doctor para saber qué es lo que tienes? Simplemente tú mencionas tus síntomas. El doctor tiene esquemas en su memoria que le permite reconocer qué enfermedad puedes tener. Da solución recordando información. O puede ser de un caso parecido que vio antes y el doctor mismo dice, este se parece mucho a los casos anteriores que he visto que son de este tipo. Y reconoce y dice, usted tiene, señor, ¿no?, una gastritis, recuperación de la información. Entonces, la mayoría de soluciones, por ejemplo, para dar el examen, ¿qué usamos? ¿Ensayo y error o recuperación de la información? Ahora sí escucho por el micro. ¿Recuperación de la información? Recuperación. Que si solucionas el examen por ensayo y error, tienes que esperar, pues, hijito, ¿cuántos años para saber si has, ¿no? Saber que tienes, esperar que llegue las soluciones para saber. No, tú en el examen recuperas información de tu memoria porque has aprendido para dar solución. Pero también puedes usar la solución de problemas tipo algoritmo. El algoritmo es una fórmula, viene de las matemáticas, ¿no? Entonces, aplico una fórmula y sigo los pasos sistemáticos que indica la fórmula, si no, no llego a la solución. Aplicando la fórmula, que pueden ser fórmulas, por ejemplo, muy sencillas, como seguir, por ejemplo, para preparar un rico postre limeño, debo de seguir la fórmula pequeñita, pero fórmula, porque la sigo paso a paso para llegar al final, que es terminar el plato, que es una receta de cocina. No tiene por qué ser matemáticas, puede ser de la vida real, concreta, un conjunto de pasos que me lleva a una solución. Sigo paso a paso y llego a la solución. Eso es un algoritmo. Heurística significa descubrir encontrando alternativas diferentes a las que habían antes. En la contienda de ajedrez, el jugador descubre que puede darle mate a su contrincante, pero luego se pregunta, si el contrincante me adivina la jugada, puede darme la contra y me va a mí a hacer jaque mate. Pero si le doy una variante, hago primero esta jugada y luego la otra, no se va a dar cuenta, y allí encontró la heurística, una forma diferente de presentar lo mismo para llegar a la solución. Lo logra y gana la partida. Descubrió una forma diferente, algunos le dicen un atajo, o sea, una forma diferente para llegar a la solución. Entonces se descubre formas alternativas a las soluciones de problemas que tienen que darse. ¿Qué es la creatividad? La creatividad es cuando se forma algo nuevo. Ojo, ser creativo es hacer cosas nuevas, no es reformularlas. Reformularlas es heurístico, lo has reformulado, es lo mismo, pero reformulado. Es heurístico. Creatividad implica novedad, es nuevo. Es creativo cuando haces algo nuevo. ¿Y qué tipo de pensamientos utiliza para hacer cosas nuevas? Objetos, pero también pensamientos, por ejemplo, una teoría científica. Y la creatividad, para que sea tal, o sea, creativo, no solo tiene que ser nuevo, también tiene que ser útil. Hay muchas cosas que se crean, pero no son muy útiles o inútiles. Hay centenares de inventos nuevos, evidentemente, pero que no sirven para nada o sirven de muy poco. Por lo tanto, no son creativos porque tienen que ser útiles para la sociedad, para las personas, etc. Pero ¿qué entonces pensamiento usamos para ser creativos? Hay dos teorías. La teoría del pensamiento, de los tipos de pensamiento de Guilford y por otro lado de Bono. Los dos plantean lo mismo con diferente nombre, pero son teorías diferentes que coinciden. Entonces, el pensamiento puede ser, según Guilford, convergente y divergente. ¿Cuál de los dos es el pensamiento creativo o que está en el pensamiento creativo? El que está acá en amarillo. Divergente.
Y según Bono, otro autor, ¿cuál es el pensamiento que acompaña a la creatividad? El lateral, el pensamiento lateral. Para Guilford, el pensamiento convergente es cuando es el pensamiento que converge, todo converge en un punto. Diferentes pensamientos convergen en un solo punto o en un solo tipo. Por lo tanto, es el pensamiento lineal, vertical. Es lo que comúnmente hacemos. Solo hay una manera de dictar clases, solo una manera de escucharlas, solo una manera de entrar a internet. Es convergente. Si no converges en eso, no puedes ingresar a la clase. Por lo tanto, el pensamiento creativo es divergente. Se usan diferentes posibilidades, o mejor dicho, se toman en cuenta diferentes posibilidades. Y mire, quien hace malabares para ingresar a clases de repente no ingresa porque la computadora está hecha de forma muy convergente. Pero el creador tiene un pensamiento divergente. Busca lugares donde nadie va, investiga donde nadie investiga y hace creatividades, por lo tanto. Lo mismo pasa con el pensamiento de Bono. De Bono dice que el pensamiento vertical también es así, directo, a un solo punto, descarta posibilidades para solo quedarse con uno, pensamiento vertical, muy parecido al convergente. Y el pensamiento lateral quiere decir que se toma en cuenta lo que está al lado, lateral al lado, no solamente lo que se propone, sino las posibilidades que están al lado. El pensamiento creador no solamente utiliza lo que se propone formalmente, sino va a los lados, buscando alternativas, modificándolas o cambiando. La combinación o la presentación de alternativas puede llevar a la posibilidad de encontrar algo novedoso a través del pensamiento lateral. Por lo tanto, esto es el pensamiento creativo o creatividad según nuestro examen para esta semana. Vamos al lenguaje. Vamos a estudiar el lenguaje de dos formas. Las variables para aprenderlo, variables de maduración y variables de adquisición o lenguaje. Son entonces, el lenguaje lo adquirimos o lo aprendemos a través de dos variables, maduracionales o de crecimiento y de aprendizaje. Luego vamos a ver el desarrollo del lenguaje. El lenguaje se adquiere por variables de crecimiento o maduracionales. Si no crecen las zonas respectivas del cerebro, en el óvulo temporal y otros, no se podrá leer. Incluso hay alteraciones que se explican. El niño a veces no puede leer o hablar, sobre todo, porque le costó un poco más de tiempo para que madure pues la zona cerebral respectiva. Pero cuando desarrolla o crece la zona, madura, el niño se pone en línea cuanto antes, alcanza a los demás, porque maduró la zona cerebral. Pero también no solamente son neurobiológicas, también auditivas. El oído tiene que madurar para percibir fonemas, pero también tiene que ahora pronunciarlos. Tendrá que madurar el aparato fonoarticulador conformado por la garganta, por las cuerdas vocales, por el paladar, los dientes, la lengua. Tendrá que madurar todo eso para poder decir fonemas y palabras, no confundir la C con la K o la C con la D o con la P. Entonces ahí tiene que comenzar ahora a decir fonemas y también respiratorias. ¿Por qué los niños se atragantan con su propia saliva o se atoran solitos mientras duermen? Porque tienen que aprender a respirar para hablar o para deglutir, para comer y hablar y respirar y comer a la vez. Eso lo aprendemos cada vez más. Las personas que comienzan a aprender cosas muy diferenciadas en el lenguaje, como por ejemplo el canto, los cantantes a veces se atoran mientras van aprendiendo o les sale un gallo estrepitoso, ¿no? Porque tienen que ir aprendiendo a cómo modular su respiración. No es que le haya salido el gallo porque no pueden cantar, le tienen que desarrollar la función respiratoria más de lo común para poder dar el tono de do justo. Si no desarrollas una caja resonadora, no lo usas adecuadamente, las cajas resonadoras que hay en el fondo articulatorio, incluido el pecho, no podrás decir do musicalmente. Eso tiene que pasar un proceso
que amplifica o mejora el crecimiento que ya teníamos previamente. Por ejemplo, para que veamos que incluso de adultos podríamos comportarnos en el lenguaje como un niño cuando nos atoramos a querer cantar, o en este caso un gallo, ¿no? Eso que se llaman gallos, entre comillas, ¿no? El lenguaje lo aprendemos utilizando todos los tipos de aprendizaje que existen. Existen aprendizajes por condicionamiento, clásico y operante. Por imitación, aquí estarían estos tres primeros, los aprendizajes conductuales. Pero también aprendemos por todos los aprendizajes cognitivos, significativos, ¿no? Pero también por descubrimiento. Por ejemplo, aquí la señora le dice al niño que de repente está tardando en decir S y escribirla. De repente es una profesora foniatra que dice, esto es S, así, pon tu... Aquí está usando el modelaje. El niño la ve y la imita. Aprendemos viendo a otros el lenguaje. Los niños necesitan escuchar y ver a otros. Por eso el niño tiene que escuchar a la madre. La madre hace bien hablarle a su niño. Y cuando, por ejemplo, el niño pide con gestos su biberón y aprende solamente a hacer gestos y a hacer pataletas para pedir biberón, hasta que un día la madre le dice, no, no te voy a dar hasta que me digas. El niño llora. Finalmente, por hambre, dice, eso, biberón. Señala eso. Y ahora deja. No, ¿cómo se llama? Ah, biberón, dice el niño. Por fin dijo la palabra. Condicionamiento, los dos, clásico. Eso es leche para tomar, biberón. Y operante, porque si lo dice, le da el biberón. Hemos aprendido la palabra por condicionamiento clásico y operante. Y también cognitivo. Ustedes aprenden cuando amplían su vocabulario, ese vocabulario se amplifica y dan redes significativas del lenguaje y tienen más palabras. Le dan actividades o repasas y aprenden más palabras. Hay un aprendizaje cognitivo del lenguaje. El desarrollo del lenguaje tenemos 4 etapas. La etapa prelingüística, ¿no? En esta primera gran etapa prelingüística y en la segunda etapa lingüística también tenemos subetapas. Las subetapas de la prelingüística son 4 y en la etapa lingüística también tenemos 4 subetapas. La etapa prelingüística implica el llanto. El niño, por eso que la abuelita dice, escucha nomás el llanto y dice, el niño quiere comer, y la mamá primeriza dice, no, voy a ver, y sí tiene hambre, llanto. Gorgojeo, ahí hay una ejercitación del aparato fonoarticulatorio. Balbuceos, ya comienzan a aparecer los fonemas, hasta que finalmente variaciones tonales, el niño hace como que imita el canturreo del lenguaje, el rodeo del lenguaje, lo hace. Y a nivel lingüístico ya el estadio holofrásico, el niño de holo es una o grande frase, una palabra tiene muchos significados. Holofrásico, una sola gran palabra y es como una frase, ¿no? El niño le dicen, eso es carro. El niño dice, ado. Y todo aquello que se mueve por sí solo lo señala y dice, ado. Es holofrásico. Pero acompañado de gesto. El gesto simpráxico es con movimiento. Acompaña a la palabra con un gesto. La familia saben entonces decir, ver a su bebé que está haciendo algo y dice, da un movimiento, levanta los brazos y dice, aye, cuando lo ve al papá, dice papá, quiere que lo saque al parque a jugar. Ya holofrásico. Explosión del lenguaje cuando aumenta el vocabulario de manera muy considerable. En las niñas es más claro, las niñas aprenden la palabra y también el significado. Hay niños que no tienen por qué decir la palabra, pero entienden los significados. Aumenta, por lo tanto, el significado de las palabras, no necesariamente los expresa, en el caso de los niños más frecuentemente. Hay una explosión del lenguaje. Luego viene el habla telegráfica, o lenguaje como el WhatsApp. ¿Cómo dices? Voy a verte hoy día por la tarde, que es de verano, con pocas palabras. Así habla el niño. Y el lenguaje egocéntrico es cuando el niño solamente habla consigo mismo. Incluso lo encontramos hablando cuando entramos a su habitación, habla solito, o tiene su amigo imaginario que sería... Aquí el lenguaje, según Vygotsky,
El lenguaje egocéntrico, el lenguaje que aparece acá, ya sería el pensamiento. Entonces, primeramente, el habla externa se convierte en lenguaje interno y eso sería el pensamiento, según Vygotsky. El lenguaje egocéntrico, cuando tú hablas contigo mismo, sería el pensamiento según Vygotsky. Bien, hasta acá, jóvenes, hemos avanzado entonces dos temas complejísimos, como es pensamiento y lenguaje. Espero haber cubrido todos los temas. Muchas gracias. Hasta acá. Que les vaya bien. Se nos fue el tiempo, jóvenes. Muchas felicidades. Gracias a ustedes por su atención y también por su participación. Gracias, hasta cualquier profe. momento. Hasta luego. Gracias a ustedes también.